Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hacer un tarot interactivo para ver cuál sería tu impedimento para conseguir trabajo. Acá yo tengo todo el mazo de cartas del tarot de Marsella. Vamos a preguntarles a ellas cuál es el impedimento actual que tú tienes para conseguir empleo, porque siempre te salen mal las cosas o no alcanzas a conseguir algo cuando, por ejemplo, están haciendo anuncios en alguna parte. Yo voy a sacar tres posibilidades de acá, de este mazo. Te voy a dar la opción de elegir una de las cartas. Vamos a ver qué tiene que decirme esto para ti hoy. Voy a elegir del mazo solamente tres. Una, dos, tres. Bien. Ahora te voy a dejar un ratito solo para que elijas una de las tres opciones pensando en cuál es el impedimento tuyo para conseguir empleo, ¿sí? Voy a dar vuelta a esta primera carta a ver qué tiene que decirme. Esta es la carta de la muerte, ¿sí? Hay una historia tuya acá con que cualquier cosa que tú hagas se te va a caer. Como que estás atado a un pasado viejo que no te deja avanzar. O tienes conceptos de una persona que ha fallecido en cuanto al trabajo. El trabajo es difícil, que el trabajo es duro, que o tienes que forzarte demasiado, ¿viste? Para conseguir un peso, que cualquier cosa que tú hagas se te va a caer sin tú ver que hay una posibilidad siempre acá atrás presente, porque si bien esta es la carta de la muerte, fíjate que atrás acá hay una luz. Este no ve la luz generalmente, lo ve todo negro, todo oscuro, como que no hay posibilidades, como que la competencia te mata. Tienes un autoestima bajo en general que hace que cualquier desafío que se presente, tú ya lo ves como un impedimento, ¿sí? Todos esos problemas que tú tienes, vas a tener que empezar a superarlos como renovando tu punto de vista, entendiendo que si eres más competente, que si te preparas mejor, no tienes por qué tener ningún tipo de problema para conseguir algún tipo de trabajo y que la competencia no debería ser, por ejemplo, un impedimento para ti para presentarte a hacer algo. Tú tienes que confiar más en ti, porque a veces incluso has tenido ganas, no sé, de morirte o de matarte, en algunos casos, no en todos los casos, porque no puedes conseguir el empleo. Ahora, acá hay una cuestión interesante con esta carta, específicamente con esta, yo no sé qué va a pasar con las otras dos, pero yo no sé si tú has pensado en alguna vez en hacer un trabajo por ti mismo, ¿sí? Algo propio, ¿por qué? Porque a veces la muerte muestra, ¿sí?, una situación que nos sirve para que dé paso a otra nueva que sí sirve. En este caso, hay personas, y eso te lo digo de manera personal, que no pueden trabajar con jefe porque no les pagan, porque no son reconocidos en el trabajo, porque por más que se esfuercen, siempre pasa algo, ¿viste? Que te dejan afuera, que no te valoran lo que tú haces. Y en ese caso la solución es el trabajo independiente. Yo no sé si tú has pensado en un trabajo independiente, pero este se prepara y anda solo, si te das cuenta no está acompañado por nadie, solo cortando cabeza, ¿no? Solo por la vida, preparándose para hacer algo nuevo, algo diferente, algo en lo que se pueda desarrollar como persona. Fíjate en la importancia de lo que te estoy diciendo. Por ahí no eres incluso para trabajar de forma dependiente como empleado, porque lo que tú a veces piensas también que va a ser como definitivo, después se te cae, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay personas que están destinadas a ser jefes y no empleados.
Tú fíjate bien si no eres acaso una de esas personas. Pero en ese caso tienes que tener mucha autodisciplina. Uno trabaja solo y tiene que tener autodisciplina. No necesita que uno lo manden para hacer ciertas cosas. Uno sabe que en el día tiene que responder con ciertas actividades y eso es lo que hay que hacer. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Todos los conceptos que tú has tenido hasta ahora tienen que cambiar, pero ya. ¿Por qué? Porque la muerte viene a hacerte acá un cambio de cabeza, un cambio de situación, de una situación anterior que es vieja, no sirve y no te ha llevado a ninguna parte. Yo creo que tú te tienes que replantear qué has hecho hasta ahora, cuáles son las posibilidades que tienes a la mano, si tienes alguna carrera hecha o no, y si quieres empezar a estudiar algo que empieces, y también permítete la posibilidad de empezar algo nuevo tuyo y que todo concepto viejo de familiares fallecidos o de la historia de vida de tu familia, eso no tiene que influir absolutamente nada en ti. Tienes que renovar toda la historia, porque la muerte, una de las características que tiene es que renace, porque si hay renacimiento es porque hubo muerte antes. El renacer es volver a nacer, ¿no? Como dice la palabra, pero es muy importante que te des cuenta de que a lo mejor tienes posibilidades de jefe. Piénsalo muy bien. Bueno, vamos con la carta número 2. La carta número 2 se refiere a un problema mental, ¿sí? Tus trabas siempre son mentales. ¿Por qué? Porque hay conceptos o preconceptos, y tú tienes que fijarte acá, que están impuestos por un padre, un hombre de la familia, una persona mayor que a ti o te ha dicho que tú no sirves, que para qué vas a hacer tal cosa, o que siempre escuchaste que tenía impedimentos para trabajar y tú lo tomaste como ejemplo. Esos conceptos o preconceptos son los que te traban a la hora de ir a buscar un empleo, los que te traban, por ejemplo, para hablar con alguien. Y tus ideas cuando estás en una entrevista de trabajo o cuando tienes que presentarte a algún tipo de trabajo, se traban. ¿Sí? Es como que no tienes fluidez para comunicarte, es como que ya estás pensando que te van a dar una patada antes de entrar, ¿me entiendes? Como que ya entras con un sentimiento de negatividad, pero de una, en el momento en que te presentas a trabajar y ya estás predispuesto a decir que o no te toman, o que te toman por poco tiempo, o que tienes que trabajar un montón y te van a pagar nada. Entonces, es ese concepto que tú tienes ahí. Incluso puede haber acá un concepto de que si no estudiaste algo no eres nadie, ¿viste? Y a lo mejor si tú no has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ingresar a estudiar a niveles superiores, por ejemplo, la universidad, tú ya igual te sientes de menos y te sientes poca cosa. Y a veces no es tan necesario, y te digo así, el hecho de un título profesional para ser exitoso en el trabajo. Lo que hay que tener es ingenio para salir adelante de todas las circunstancias, porque a veces las grandes empresas también se aprovechan de los profesionales, ¿viste? Le pagan un sueldo fijo, algo estable y listo, pero quien sigue ganando es la empresa por el mismo cerebro del profesional, ¿me entiendes? Y el profesional se queda ahí estancado en un punto límite en su vida para siempre, mientras que la empresa crece y crece debido a sus conocimientos. Tú tienes que fijarte en esto. En primer lugar, todo concepto que tú ya tengas anterior, marcado especialmente por un hombre mayor o una persona mayor acerca del trabajo, ese concepto no es verdad y ese concepto tienes que borrarlo de tu cabeza, porque si esa persona tuvo una vida, tú no tienes por qué vivir la misma. Esa es una cosa. Y lo otro, muchas veces no es necesario incluso tener un título grande para ser exitoso. He conocido muchas personas que con la viveza que tienen o el ingenio que tienen han armado negocios tremendos. Incluso gente sin ir a la escuela. Yo no te estoy diciendo que no te perfecciones ni nada por el estilo, pero digo, si es tu caso de que, por ejemplo, ni siquiera has ido a la escuela o no has tenido oportunidad, no te preocupes, porque lo que tú tienes que hacer es atender a lo básico, atender la necesidad primaria de las personas. Y acuérdate que atendiendo las necesidades primarias de las personas a ti te va a empezar a ir bien. Pero son todos conceptos que tú tienes negativos del trabajo de la vida que vas a tener que empezar a trabajar a partir desde ahora. Y vas a tener que soltar, hablar cuáles son esos impedimentos que tienes. Porque si tú no los sueltas, no los hablas, nunca lo puedes limpiar. Y acá me sale que tú tienes un problema para decir cuáles son. Así que empieza a trabajar esa parte interna y yo te aseguro que te va a ir bien. ¿Sí? Empieza a trabajar el diálogo, el sacar de adentro todas las ideas negativas que tienes acerca de ti mismo, porque incluso tienes una baja autoestima acá. Así que hay que trabajar muchos aspectos en ti. Espero que te vaya bien. Esa es la carta 2. Vamos con la carta número 3.
Bueno, la carta del emperador habla de una imagen muy rígida, ¿sí? Es una cerrazón mental que tú tienes. Yo no sé si debido a que has sido muy presionado toda tu vida para conseguir ciertos lugares, conseguir ciertos puestos, y hay alguien que te presiona en cierta medida de que tienes que subir, de que tienes que ascender, de que tienes que ser alguien, de que un montón de otras cosas más, y resulta que la realidad a veces golpea de otra manera porque la realidad te dice que todo no se puede como uno quiere, o tiendes a buscar gente que te maltrate, porque el emperador, así como es jefe, también a veces maltrata o te trata mal, y a lo mejor hasta tienes miedo incluso de las jefaturas, porque acá igual a mí me sale una idea de miedo con respecto a qué van a decir si trabajo mal, estará bien lo que estoy haciendo, viste, no me van a echar por tal cosa, yo nunca voy a poder llegar a ser como él o como ella, ¿no? Pensando en las personas que tienen cargo. Para mí que la idea del cargo está muy arraigada en ti y tiene mucho peso la gente que tiene poder, entre comillas, material. ¿Sí? Este avasalla, este te aplasta, te pasa por encima y tú te sientes como una cosa pequeña, te sientes mínimo. Pero lo que tú tienes que darte cuenta es que en realidad si hay personas poderosas como esta, están arriba precisamente por la gente, ¿no? Porque ellos sin gente, sin trabajadores, sin empleados, no son nadie. ¿Te das cuenta tú? No son nadie. Pueden haber casos también acá de personas que se hayan criado en ambientes más militarizados o más militares, en donde el padre pone una imagen de dureza y rigidez y por ahí no se pueden, por ejemplo, realizar ciertos trabajos que no sean los que están permitidos por esa persona. Entonces no hay que salirse de ciertos límites para poder trabajar y a lo mejor a ti no te gusta eso. Tú tienes que pensar si te gusta realmente lo que te han impuesto o te quieren imponer algunas personas. Ese es un gran impedimento también que aparece acá en algunos de ustedes que han elegido la carta. El pensar que se pueden hacer ciertos trabajos o que si por tradición se han hecho ciertos trabajos es lo que hay que seguir haciendo y yo te digo que no es así. Tu impedimento mental de la rigidez y la cuadratura de cómo tienen que ser las cosas también te impiden a ti explorar otras cosas. Entonces te sientes totalmente limitado en tu campo de acción y no es así. El emperador trata siempre de encerrar las ideas, de encerrar la creatividad, porque el emperador quiere ya mismo establecerse en la tierra y empezar a gobernar, pero no se da cuenta que todas las personas tienen distintas características, tienen distintas tendencias o cualidades para hacer distinto tipo de trabajo y por ahí tú te has cerrado en uno solo y no te das cuenta que tienes otras posibilidades en otras cosas. Así que eso también para que lo pienses. Ahora, ¿qué pasa? Yo te digo que tú en este mismo momento, más allá de tus expectativas de querer conseguir un trabajo, a veces uno se queda toda la vida esperando conseguir un trabajo y no lo consigue, ¿no? ¿Por qué no piensas en que tú puedes hacer algo propio? Este, este emperador se pone en su lugar, junta todo lo que tiene, arma su propio imperio y lo cuida, protege a los demás y esta idea de protección está relacionada a ti. Tú tienes que proteger a tu familia, tienes que proteger a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, etcétera, pero no sabes cómo. Yo te digo, para que a ti te vaya bien en el trabajo, la manera de protegerte de esta gente es primero eh, haciéndote respetar desde el principio cuando entras a trabajar a alguna parte. Por ejemplo, si ya tienes un título profesional, que se te respete el título, que se te respeten los horarios. Segundo, no te dejes avasallar por ninguno ni nadie, porque nadie tiene el derecho de hacer eso. Acá nadie es mejor ni peor que otro, son todos iguales y si te están pagando por algo no tienen por qué humillarte ni dejar tú que te humillen. Y tercero, no sé si has pensado, pero tú en este mismo momento tienes una capacidad, según la carta, porque más encima es un arcano mayor, de empezar a hacer algo propio. Si tú no lo has pensado hasta ahora, piénsalo, piénsalo bien, porque no puede ser que pasen personas años y años sin conseguir trabajo pensando que la única fuente es que alguien me contrate y no que yo sea iniciador de alguna historia. Tú fíjate si puedes ser iniciador de algo en este mismo momento y trabaja esos aspectos que te dije porque están asociados a esta carta. Así que espero que te vaya muy bien y nos estamos viendo en otro video con otra historia para ti. Por ahora te dejo.